encontraron? Salmo 106, versículo 34 al 43. Voy a pedir que lo busque y lo lea conmigo. Dice la palabra del Señor: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, las cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Versículo 40. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad, los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Señor Jesús, en esta noche te suplicamos que tu Espíritu Santo, Dios, pueda hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas, a cada uno de nosotros, a cada familia, Dios, en esta hora. Pedimos que el entendimiento de tu palabra pueda llegar y pueda penetrar hasta nuestros corazones, y que la podamos poner por obra, oh Dios eterno. Gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre estás para hablarnos, para enseñarnos, y creemos de que tú nos vas a enseñar algo importante en esta noche para el crecimiento espiritual y para que nuestra familia, Dios, pueda sujetarse a tus ordenanzas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, amados hermanos, ya hemos leído esta lectura bíblica en el Salmo 106, versículo 34 en adelante. Hoy quiero hablar bajo el tema una familia que honra a Dios. Usted puede decir, ¿por qué una familia que honra a Dios? Conforme a lo que hemos leído, el Salmo 106 habla de la rebeldía del pueblo de Israel. Pero hay algo que sucedió con este pueblo, podemos decirle con esta familia, o lo que hicieron las familias individuales dentro del pueblo de Israel. Y es que la Biblia dice que ellos no obedecieron a Dios. Y hay muchas familias que no están obedeciendo a Dios. Pero por eso le hemos puesto al tema una familia que honra a Dios. Bueno, cuando una familia honra a Dios, ¿qué es lo que hace? En primer lugar, una familia que honra a Dios, porque quiero entrar ya en materia del tema. Una familia que honra a Dios, amados hermanos, destruye el pecado. Una familia que honra, escuche bien esto, ponga atención, una familia que quiere honrar a Dios, lo que hace es destruir el pecado dentro de la familia. Y esto es lo lamentable que sucede hoy en día en la familia. Muchos dentro de la familia no quieren destruir el pecado de su casa. ¿Saben cuál fue la orden que recibió el pueblo de Israel? Miremos el versículo 34. Vean el versículo 34, leámoslo. Dice: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. La orden que Dios le había dado al pueblo de Israel era: destruyan a su enemigo. Destruyan a su enemigo, al que tienen al lado, destruyanlo. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel?
no hizo caso. El pueblo de Israel se creía tan espiritual y tan fuerte que ellos podían dominar a su enemigo. Y eso es lo que ha sucedido hoy en día dentro de las familias, que vemos el pecado que está en nuestra casa, en nuestra familia, pero muchas veces ese pecado no lo queremos destruir. La orden que Dios le dio al pueblo de Israel le dijo: destruyan a su enemigo. Yo le hago una pregunta a usted: ¿cuál es nuestro enemigo dentro de la familia? Es el pecado. Y si una familia que quiere glorificar a Dios, quiere honrar a Dios, lo que tiene que hacer es destruir el pecado que está en casa. Amén. Había un hombre que tenía una serpiente, que él hacía su show con aquella serpiente. Iba a hacer su show y él ordenaba que la serpiente, él daba una orden, que la serpiente se enredara en su cuerpo, y la serpiente se enredaba en el cuerpo de él. Y luego que el hombre daba la orden que se desenredara, y la serpiente lo hacía. Pero hubo un tiempo que la serpiente se le enredó, y cuando aquel hombre le dio la orden que se desenredara, la serpiente no lo hizo. Aquella serpiente lo fue apretando hasta que lo asfixió. Y muchas veces es lo que nosotros hacemos hoy en día dentro de la familia. Queremos jugar con el pecado en nuestra casa, amados hermanos, y no nos damos cuenta que ese pecado nos puede llevar a la destrucción de nuestra familia. Hay algo que nosotros tenemos que destruir, hay algo que nosotros debemos de sacar de nuestra casa. Es el pecado que está agobiando nuestra familia. Muchas veces nosotros miramos que algo está mal dentro de la casa, pero no queremos hacer nada. Y la orden que Dios ha dado es: destruyan a su enemigo. El peor enemigo que nosotros tenemos es el pecado, que le estamos permitiendo que se pasee alrededor de nuestra casa, que se pasee por la sala de la casa. Y eso, amados hermanos, tarde o temprano, porque muchas veces nos creemos súper espirituales, que lo podemos vencer, que esto no va a suceder en mi casa. Pero la orden que Dios le ha dado a las familias es: destruyan el pecado. Y eso fue lo que no hizo el pueblo de Israel y lo llevó a la ruina. Fueron vencidos por su enemigo. Cuando dentro de la familia, cuando dentro de la casa jugamos con el pecado nos va a destruir, amados hermanos. Va a destruir nuestra familia por andar jugando con el pecado. No permitamos que nosotros veamos que algo está afectando a nuestra familia. Destruyámoslo, por favor. Amén. Saquemos todo eso de nuestra casa. Hay muchos padres que permiten que sus hijos, por ejemplo, sus hijos lleven a su novia a su casa, y hasta un cuarto le dan. Ese es llevar el pecado, ese es llevar la maldad a su hogar. Y eso no puede suceder. Hay padres que permiten que su hijo lleve la novia a su casa, y hasta le dicen: pues necesitas privacidad, hijo, entra al cuarto allá. Ese es jugar con el pecado, amados hermanos. O creen que somos de hierro, creen que sus hijos son de hierro, que no pueden cometer pecado. Y muchas veces padres cristianos hacen estas cosas, y no solo permiten que eso esté sucediendo dentro de su casa. No estemos jugando con el pecado. Dios le dijo: destruyan a su enemigo. Porque si no destruyen a ese enemigo, los va a matar, los va a destruir, y se van a ir a la ruina. Hay cosas que no debemos de permitir: adulterio, fornicación dentro de nuestra familia. Nosotros debemos de desechar todo eso de nuestras casas, amados hermanos, porque sabemos que eso nos va a llevar a la destrucción. No es tiempo que como padres, como hijos o como esposo o esposa estemos aparentando algo que no estamos viviendo en nuestra casa. Debemos de sacar todo aquello que esté estorbando nuestra relación familiar. Debemos de sacar todo aquello que esté estorbando mi relación con Dios y la relación de mi familia con Dios, amados hermanos, porque eso está dañando también a la iglesia. ¿Qué debemos hacer entonces? Digan todos conmigo: destruir el pecado. Amén.
Si usted ve algo que está sucediendo en su casa, no permita. Si usted se da cuenta, no permita, saque, destruya a ese enemigo. Dios le dijo al pueblo de Israel: destruyan a su enemigo, a los vecinos que tienen, pero ellos no lo hicieron. ¿Saben por qué no lo hicieron? No, nosotros somos súper espiritual, conmigo no va a pasar nada. Soy un hombre de oración, soy una mujer de oración. Y yo no voy a caer en ese pecado, yo no voy a caer en esa trampa. Eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Ellos se creían fuertes, ellos se creían súper espirituales y permitieron que el enemigo estuviera a la par. Y no se dieron cuenta, por no destruirlos, ellos llegaron a la ruina, a la destrucción en su casa, en su familia. Eso, amados hermanos, es lamentable dentro de nuestros hogares. No permitamos pecados en nuestra familia. No permitamos nada que pueda llevar al fracaso a su matrimonio, que puede llevar al fracaso a sus hijos. Usted sabe, usted conoce su casa. La orden es: destruya su enemigo, destruya su pecado, destruya todo aquello que va a matar su familia. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Y miren, amados hermanos, la siguiente razón: una familia que honra a Dios, número uno, decíamos, destruye el pecado. Esa fue la orden: destruyan al pecado, pero no lo hicieron. La segunda razón: una familia que honra a Dios no se mezcla, marca la diferencia. Lea conmigo, yo espero que no hayan perdido ahí el Salmo. Miremos el versículo 35 ahora. Antes, mire bien esto, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Pero una familia que quiere honrar a Dios no se mezcla, sino más bien marca la diferencia. Pero el problema es, amados hermanos, que a muchos les importa demasiado las apariencias. Y hay padres que hacen de todo para insertar a sus hijos a la sociedad sin importarles el valor o los valores o los principios espirituales, y mezclarse con el mundo. No permitas el pecado en tu casa. No permitas que también mi familia, mi casa, se vaya a mezclar con el mundo, sino que la familia que honra a Dios marca la diferencia en el mundo. Y esto es lo que ha pasado hoy en día. Muchas veces como padres permitimos que nuestros hijos se enreden en las cosas del mundo, que hagan las cosas del mundo, porque ellos tienen que entrar a la sociedad. Si Jesús lo hizo, estuvo con los de afuera, pero Jesús fue influencia, marcó la diferencia con ellos. El asunto es que muchos van a hacer lo que el mundo hace, pero no van a hacer la diferencia en el mundo. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, si mi familia quiere honrar a Dios, la familia que honra a Dios no se mezcla, sino que marca la diferencia, amados hermanos. Y hay muchas cosas sencillas que todos sabemos, que usted sabe, que todos sabemos, y son estas. Entonces, ¿qué significa mezclarse con el mundo? Cuando decimos qué significa mezclarse con el mundo, por ejemplo, hay ciertas cosas que podemos decir, estas cosas son las que hacen que mis hijos o que mi familia esté involucrada con lo que el mundo hace. Por ejemplo, que tus hijas usen las mismas ropas sensuales que cualquier persona que no teme a Dios. Y después decimos, no entiendo cómo cayó mi hija en este enredo. ¿Por qué? Porque permitimos que nuestros hijos estén mezclados con lo que el mundo está haciendo. Porque les estamos dando el permiso para que ellos hagan lo que quieran hacer. Es cierto, mis amados hermanos, que es muy difícil, pero como familia, como responsable, como cabeza de hogar, yo debo de mantener el orden de que mi casa y yo debemos de honrar a Dios sobre todas las cosas, que debemos de ser ejemplo en la sociedad,
El problema es que nosotros, amados hermanos, permitimos. ¿Por qué? Porque no queremos destruir el enemigo de nuestra casa y permitimos que sucedan todas estas cosas. Por eso dice el 35, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Si usted va a dejar que su hijo vaya al mundo, que haga las cosas del mundo, no es para que aprenda las obras del diablo o las prácticas del mundo, es para que ellos sean ejemplo. El asunto es que el mundo está convenciendo más que los principios que usted tenga dentro de la familia. Esto fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Y hay otro ejemplo ahí, amados hermanos, por ejemplo, que tus hijos vayan a la discoteca o fiestas donde circula la droga, el alcohol, el sexo, todo. Y yo le hago una pregunta a usted. Sí, habemos padres que venimos a la iglesia y nuestros hijos andan en fiesta, pero es bien difícil controlar todo eso. Claro que sí, porque vivimos en un tiempo muy difícil, un tiempo muy complicado que se está viviendo dentro de la familia. Pero, amados hermanos, recuerden que esa es una entrada que le estamos dando a Satanás para que llegue o lleve la destrucción a mi casa. Y es lo que como cristiano no debemos de permitir. Una familia que honra a Dios, digan todo conmigo, número 1, destruye el pecado. Número 2, no se mezcla, marca la diferencia. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos aprendieron la práctica de las naciones inconversas. Ellos aprendieron. Esa es una familia que deshonra a Dios. Es una familia que no le da honra a Dios, amados hermanos. Si no lo estamos haciendo como familia, estoy deshonrando a Dios. Y eso me va a llevar a la ruina, y eso me va a llevar a la destrucción. Porque dice la Biblia que el mismo Dios los entregó para que su enemigo los asfixiara y los destruyera. Por eso es que vemos hoy en día muchas familias destruidas. Y no estamos hablando quizás de las familias que no conocen de Dios. Estamos hablando familias que conocen los principios. El asunto es que no queremos destruir el pecado de nuestra casa. No queremos destruir la maldad que hay en nuestra familia. Y dejamos que nuestros hijos se vayan a aprender o a mezclarse con las cosas del mundo. Y todo eso va a traer consecuencia a nuestra familia. En tercer lugar, una familia que honra a Dios no aprende lo malo, sino lo bueno. ¿Qué estamos aprendiendo nosotros como familia? ¿Qué estamos haciendo para que nuestros hijos aprendan lo bueno y no lo malo? La Biblia es muy claro, amados hermanos. Por ejemplo, en Proverbios, ahí en Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces la familia que no honra a Dios aprende a hacer lo malo porque no se les ha instruido. Nosotros, la Biblia nos ha mandado instruir a nuestros hijos que en nuestra casa, amados hermanos, desde la niñez, ¿para qué? Para que ellos se aparten de todas aquellas cosas que son malas, que ellos sepan que eso no le agrada al Señor. Entonces, una familia que honra a Dios no aprende lo malo, sino lo bueno. Y eso es lo que leíamos en el versículo 35. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Ahora bien, la Biblia nos enseña que Dios tiene obras buenas. Y entonces, ¿por qué no enseñar a nuestros hijos a que ellos hagan obras buenas y no las obras malas? Por eso dice ahí que una familia que honra a Dios, que glorifica a Dios, no aprende lo malo, sino lo bueno. Pero ¿cómo van a aprender lo bueno nuestros hijos? Enseñándoles, instruyéndolos. ¿En qué? En la palabra de Dios.
instruyéndolos en el camino del Señor. Instruye al niño. Es un texto muy conocido, pero esto tiene que ver tanto, amados hermanos. No aprende lo malo, sino lo bueno. Pero ¿cómo va a aprender lo bueno? Cuando nosotros instruimos. Si no estamos instruyendo a nuestros hijos a que hagan lo bueno, el mundo los está instruyendo a que hagan lo malo. Por eso de que debemos de estar listos en nuestra familia. ¿Por qué? Miren lo que hace el mundo. Si no enseñas a tus hijos valores, el mundo le enseñará antivalores. Si a nuestros hijos no le enseñamos los valores morales, espirituales, el mundo le va a enseñar aquello que está en contra de los valores espirituales a nuestros hijos. Por eso la Biblia nos manda, instruye. ¿Por qué otra razón? Si no enseñas a tus hijos cómo honrar a Dios, el mundo les va a enseñar cómo deshonrarlo. Esto es así, hermano, así funciona. Por eso nos dice, instruye al niño, instruye al niño. Entonces, porque si no le instruimos, el mundo le va a enseñar a deshonrar a Dios. El mundo le va a enseñar a que ellos no glorifiquen a Dios, a que ellos aprendan otros valores que están en contra de la voluntad de Dios. Y eso es muy lamentable para la familia. Eso es muy lamentable para la familia y también lamentable para la iglesia. Porque si hay familias enfermas, la iglesia va a estar enferma. Si tenemos familias saludables y familias fuertes, vamos a tener una iglesia saludable y una iglesia fuerte, amados hermanos. Porque la familia, la iglesia está compuesta por familias. Si las familias están mal, la iglesia va a estar mal. Todo comienza cómo está nuestra familia, cómo nosotros, de qué perspectiva vemos el ministerio que Dios nos ha dado, que es a la familia. Antes de tomar un ministerio en la iglesia, lo que decía el apóstol Pablo, primero ministra tu casa, primero sé líder en tu casa, porque desde ahí comienza todo. Porque si estoy mal en la casa, vamos a estar mal en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo decía, si alguien quiere tomar un ministerio, primero sea administrador de su casa, primero sea líder en su casa, primero sea ejemplo en su casa. ¿Qué estaba dando a entender? Que si la casa estaba bien, todo iba a marchar bien dentro de la iglesia. El problema es que muchas veces cuando hay familias enfermas, familias que están, amados hermanos, careciendo de valores espirituales y morales, la iglesia va a estar así. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta de familias. Tratemos de mejorar mi condición familiar. Tratemos de que mi familia esté bien para que la iglesia pueda estar saludable. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que enseña el mundo? Si no enseñas a tus hijos lo bueno, si no enseñamos a nuestros hijos a hacer lo bueno, el mundo le enseñará lo malo. ¿Es así, hermanos? Esto es así. Si no les estamos enseñando a hacer lo bueno, el mundo les va a enseñar a hacer lo malo. Una familia que honra a Dios hace las cosas, no aprende lo malo, sino lo bueno. Enseña lo bueno dentro de su casa, practica las cosas buenas en su casa. ¿Por qué? Porque nuestra tarea es glorificar a Dios y no descuidar mi casa, mi familia. Pero todo comienza cuando nosotros comenzamos a destruir aquello que puede dañar mi relación familiar. Nosotros sabemos y nos damos cuenta cuáles son esas cosas que nos dañan muchas veces dentro de la familia. Y por último lugar, una familia que honra a Dios no sirve ídolos, sirve a Dios. Leamos el versículo 36. Y sirvieron a sus ídolos, las cuales fueron causa de su ruina. Y sirvieron a sus ídolos.
¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? La pregunta es, ¿a quién le estamos dando la adoración genuina? ¿Qué es lo que están viendo nuestros hijos de nuestra vida, en nuestro ejemplo, dentro de la familia? Porque dice la palabra del Señor que la rebeldía del pueblo de Israel y de cada familia fue que ellos se fueron a servir a ídolos y dejaron de adorar a Dios, dejaron de servir a Dios. Pero la familia que honra, que glorifica a Dios, no sirve a ídolos, sirve a Dios. Pero la pregunta es, si usted y yo estamos sirviendo a Dios, por ejemplo, ¿nos ven nuestros hijos servir a Dios? ¿Me está viendo mi hijo que yo estoy sirviendo a Dios? Porque si no estoy sirviendo a Dios, estoy sirviendo a otras cosas y eso se convierte en nuestros ídolos. Porque la idolatría es lo que está fuera de la adoración a Dios. Cuando no estoy, porque lo que comencé diciendo desde un inicio, que el ser humano fue creado para adoración. Es decir, que el ser humano, si no adora a Dios, va a estar adorando otras cosas, porque él también fue creado para adorar. Entonces, si la persona no está adorando a Dios, de una u otra manera está adorando otras cosas, porque fue creado para adorar. Entonces, decíamos, amados hermanos, que una familia que honra a Dios no adora a ídolos, no sirve a los ídolos, sino que sirve al Dios mismo. Pero esta es la pregunta que yo me debo de hacer y usted también se la debe hacer. ¿Están mis hijos? ¿Ellos ven que nosotros servimos a Dios? Es una buena pregunta, porque si no servimos a Dios, estamos sirviendo en otras cosas. Y eso se convierte en idolatría y fuera de la voluntad de Dios. ¿En qué le estamos sirviendo? ¿En qué le estamos sirviendo a Dios? ¿Estamos haciendo algo? ¿Estás motivado, forzando a tus hijos a servir a Dios? Estamos con esa actitud, amados hermanos, de motivar y forzando a nuestros hijos a servir a Dios. ¿Los estamos motivando? Son nuestros hijos, están bajo nuestra responsabilidad. Y por lo menos debemos de ser fuertes y decirles que ellos tienen que adorar a Dios. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Dios. Si los demás quieren hacer otras cosas, vayan y adoren a sus ídolos, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Y es donde surge esta pregunta: ¿estamos motivados y forzando a nuestros hijos a servir a Dios? Son preguntas que nos deben llevar a la reflexión. Pero si no estamos haciendo nada, por lo menos hagamos esto: sirvamos a Dios empezando en nuestra casa. Amén. Amén, hermanos. Por lo menos sirvámosle a Dios empezando en nuestra casa. Pero usted puede decir, ¿cómo puedo servir en mi casa? Aquí le va. Si anota, anote, pero que el tiempo yo sé que no lo va a buscar. Deuteronomio 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy, perdón, aquí lo tengo en la pantalla, hermano, ahí lo puede ver. Deuteronomio 6 al 9: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, ¿cómo debo de servir a Dios empezando en mi casa? ¿Qué es lo que debo de ser? Dice ahí el texto bíblico: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Repita conmigo, dice: y las repetirás, ayúdenme,
y la repetirás a tus hijos. Dice que solo una vez, no. A nuestros hijos hay que repetirle hoy, por la mañana, al mediodía, por la tarde, al acostarse, al levantarse. Siempre tiene que estar la palabra de Dios, amados hermanos. Muchas veces nosotros que con una palabra mágica queremos cambiar el panorama de nuestros hijos, pero eso no va a funcionar. La orden fue que deben de repetirlas a sus hijos una y otra vez. Y ahí dice el texto bíblico: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal, como una seña en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en la puerta. Entonces, ¿cómo podemos empezar nosotros? Bien sencillo, amados hermanos. Repite la palabra de Dios a tus hijos y estarás sirviendo en la obra de Dios, y estarás sirviendo en tu casa. Si usted dice: no estoy sirviendo, pero puede servir en su casa, ¿cómo puede servir? Repite la palabra de Dios a tus hijos. Una vez que su hijo escuche un mensaje, que usted lo traiga a la iglesia, eso le va a ayudar, pero no va a ser suficiente. La Biblia dice que quien tiene que repetir a sus hijos no es el pastor, no es en la escuela, es usted en su casa, que tiene que enseñarle la palabra del Señor. Repítansela, dice, todos los días. Porque, amados hermanos, el consejo que usted le da hoy en la mañana a su hijo le va a ayudar para que llegue al mediodía. Porque los hijos se les olvida más hoy con tanta tecnología, con tanta rebeldía, con un mundo que está, amados hermanos, contaminado de pecado, de maldad. Es más necesario que repitamos la palabra del Señor a nuestra familia a cada instante. Porque lo que yo le digo hoy en la mañana le va a ayudar para que llegue al mediodía. Lo que le digo al mediodía le va a permitir que llegue a la tarde. Eso es lo que va a funcionar. Eso es lo que debemos de hacer como familia, para que honremos a Dios, para que como padres, como familia y hijos, todos juntos en armonía, glorifiquemos a Dios, honremos a Dios y mantengamos una familia que verdaderamente honre a Dios en todas las áreas de su vida. Según el texto bíblico que leíamos, dice entonces, ¿qué debemos de hacer? Repetir la palabra de Dios a nuestros hijos, hablar de la palabra en tu casa, hablar al acostarte y cuando te levantes, orar con ellos antes de dormir. Perdón, la pregunta es, ¿oras con ellos antes de dormir? ¿Lo hacemos? ¿Oramos con ellos? ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Al acostarte, lee un devocional, una historia bíblica. Oren para dormir, pero no solo una vez, todos los días. El asunto es que nosotros decimos: ¿por qué mi hijo se perdió? ¿Por qué mi hijo se volvió rebelde? Vivimos en un mundo lleno de maldad. Claro que sí, que es muy difícil, lo aceptamos, pero la orden ahí está. Repitan la palabra del Señor a sus hijos a cada instante. Oramos con ellos antes de dormir. Le cuentas una historia bíblica, le contamos una historia bíblica a nuestros hijos antes de dormir. Si no lo hacemos, debemos de hacerlo, porque yo quiero salvar a mi familia. Amén. ¿Cuántos quieren que su familia llegue a la ruina? Yo no quiero que mi familia llegue a la ruina, pero la Biblia ya me dejó pautas a mí que seguir. La Biblia me dice: repite esta palabra a tus hijos a cada instante. No descuidarse, amados hermanos. No solo que los hijos vengan a escuchar un mensaje a la iglesia los domingos, no les va a ayudar, sí les va a ayudar, pero no va a ser suficiente. Entendamos esto, que lo que les va a ayudar es el devocional diario en su casa, y que cada uno de ustedes estén
inculcándole esos mandamientos, esas ordenanzas a la vida de nuestros hijos, para que ellos nunca se aparten de Él. Quiero concluir con esto. Termino con esto. Dice el Salmos 106:47, ahí donde estábamos. Solo vamos a adelantarnos un poquito más. El versículo 47. El 47 del 106. Miren lo que dicen estas familias hoy. Ya después de que están en la ruina, miren lo que están pidiendo. Sálvanos, Jehová nuestro Dios, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Ponga mucha atención a esta palabra. Y recógenos de entre las naciones. En otras palabras, sácanos de esta maldad que ha llegado a mi hogar. Sácame de este pecado que está en mi casa, porque mi casa debe de darte alabanza y gloria a ti, Señor. Sálvanos. Eso estaba diciendo el pueblo de Israel, eso estaban diciendo la familia, porque ellos, amados hermanos, habían caído en una destrucción. El enemigo que Dios les dijo, destrúyanlo, no quisieron destruirlo. Y luego vino el enemigo y dice que los apretó hasta destruirlo, hasta llevarlos a la ruina. Entregaron sus hijos, sacrificaron a sus hijos e hijas. ¿Cómo nosotros sacrificamos a nuestros hijos? Cuando los dejamos a la ley de ellos, como decimos naturalmente. Cuando dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieren, los estamos entregando al enemigo. Los estamos sacrificando a los demonios. Cuando se los dejamos que ellos hagan lo que quieran y somos permisivos y permitimos el pecado dentro de nuestra familia. Quiero repetir estos textos bíblicos. 37. Y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos, de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. 42, aquí quería llegar. 42. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de sus manos. No juguemos con el pecado, amados hermanos, creyendo que somos súper espiritual dentro de la familia. Destrúyalo ya, porque si anda jugando con él, va a haber un tiempo que lo va a oprimir y lo va a destruir. Entonces luego el pueblo está pidiendo salvación. Recógenos, sácanos de aquí, saca nuestra familia. Ya no queremos más estar en la destrucción. Ayúdenme. Es importante que meditemos en esto. Es hora de orar por nuestra familia. Amén, hermanos. Oremos por nuestra familia. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil, pero sí podemos orar por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por nuestras esposas. Siguiente. Muy bien. También, papá, mamá, ¿cuándo fue la última vez
que oraste por tus hijos? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que usted le oró al Señor por sus hijos? Esposo, esposa, ¿cuándo fue la última vez que oraste por tu cónyuge? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por su esposo para que Dios lo libre de todo adulterio? ¿Cuándo fue la última vez que la esposa oró por su esposo que lo libre de todo pecado? Oremos al Señor. Dice la palabra del Señor en este texto bíblico, en Salmo 112, del 1 al 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y con eso termino. Ahora sí termino, hermano. El diablo quiere que peleemos en lo natural, porque sabe, ahí no tenemos arma para vencerlo. En cambio, en lo espiritual sí tenemos armas para vencer al enemigo. Satanás quiere que tú pelees por tus hijos sin oración, sin ayuno, sin la palabra, sin estar pendiente de ellos con la exhortación de la palabra. De esa manera él sabe que él es vencedor. Pero él teme que usted pelee por su casa a través de la oración, a través del ayuno, a través de la consagración, a través de estudios bíblicos en nuestros hogares devocionales. Eso sí le tiene miedo el enemigo, porque ahí es el arma que nosotros podemos destruir toda obra del diablo que está en contra de nuestra familia. Porque nuestras armas no son carnales, sino espirituales en Dios, para la destrucción de fortaleza, derribando toda fortaleza, derribando todo que se ha venido en contra de nuestra familia, derribando todo vicio de los hijos rebeldes, derribando, porque tenemos el poder, tenemos el arma, y es la oración. Es importante que cada familia mantengamos esta conexión con el Padre, porque si lo hacemos así, es el arma letal para destruir al enemigo que nos quiere oprimir y matar a nuestra familia. Una familia que honra a Dios, digan todos conmigo, destruye el pecado. Con eso me quedo, porque si usted ha destruido el pecado, todo va a funcionar bien. No juguemos con el pecado. No juguemos con lo que estamos viendo en nuestra casa. Si hay algo que sabemos, júzguenlo, pero no permita que siga avanzando y ganando territorio el enemigo en su casa y en mi casa.